Dios les bendiga a todos. Saludo desde la isla de Aruba. Esta tarde hablaremos un poco acerca de si el COVID-19 es el fin del mundo. ¿Estamos ante el fin del mundo o algún tipo de evento escatológico? ¿Qué le ha sucedido a la fe cristiana? ¿Qué decimos cuando oramos? Y los retos de ser iglesia en casa, ¿son resultado del COVID-19 o es más bien una verdad bíblica que debemos entender? Con respecto a la pregunta de si el COVID-19 significa que estamos ante el fin del mundo o ante algún evento apocalíptico, la respuesta sencillamente es no. No nos encontramos ante el fin del mundo ni ante ningún evento apocalíptico. El COVID-19 no significa el preámbulo del fin del mundo o del apocalipsis. Cuando hablamos de los juicios que se describen en el libro de Apocalipsis, estos son claros y se anuncian con toda claridad. Tenemos los sellos, las trompetas, las copas. La muerte que vendrá como consecuencia de estos juicios no será ningún evento aislado como lo que ha significado esta pandemia. No estamos hablando de que algún continente específico sufrirá más que otro, sino que será una catástrofe mundial a gran escala que no podrá ser contenida de ninguna manera. Incluso el libro de Apocalipsis, cuando se refiere a uno de estos eventos, dice que en aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ante todo lo que estamos viviendo con esta pandemia, la gente se está preguntando, y algunos me han hecho esta pregunta, otros lo publican a través de videos, y es: ¿qué le ha sucedido a la fe cristiana? Me permito hacer uso de una semejanza que encuentro en el Antiguo Testamento, y es que la nación de Israel, en el periodo que se conoció como la época de los jueces, llamada por la mayoría de los estudiosos como la época más oscura de la nación de Israel, esta nación poseía lo que se conocía como el Arca del Pacto, que era un cofre de madera revestido de oro, también conocido como el Arca del Testimonio, o el Arca de la Presencia, o el Arca de Jehová. Dentro de ella se encontraba la vara de Aarón, se encontraba el maná y las tablas de la ley. Sobre esta había una tapa, y sobre esta tapa estaban dos querubines que se miraban uno al otro, y eso se conocía como el propiciatorio. Este cofre significaba para la nación de Israel la presencia de Dios. Sin embargo, cuando la fe solamente pertenece al culto, cuando la fe está circunscrita al edificio donde los que la profesan se reúnen, estos símbolos de la fe pareciera que se convierten en amuletos de buena suerte, puesto que la nación de Israel había abandonado la palabra de Dios, habían abandonado y ya no cumplían lo que le exigía la palabra del Señor. Y sin embargo, cuando fueron a la guerra, ellos de igual manera se llevaron el cofre, puesto que para ellos era suficiente que este cofre, que este símbolo de la presencia de Dios los acompañara. Eso era suficiente a pesar de que vivieran una vida contraria a las leyes de Dios. Efectivamente, fueron derrotados por sus enemigos, y sus enemigos se llevaron este cofre que simbolizaba la presencia de Dios. Años más tarde, en el periodo de los reyes, el rey David decide construirle a Dios una casa, y diseña esta casa.
pero él no la construye y le asigna esta labor a su sucesor, que fue el rey Salomón. Y este construye un templo que representaba el símbolo de la nación hebrea. En el año 967 a.C., Salomón lo inaugura y hace aquella celebración a Dios en dedicación del templo. El pueblo de Israel, específicamente la tribu de Judá, logró conservar 381 años este símbolo. En el año 586, la ciudad de Jerusalén, que había sido sitiada por años, fue penetrada. Los enemigos babilónicos entraron a la ciudad, destruyeron la ciudad, la quemaron y quemaron aquel símbolo. No pudo este templo librarles del mal. En cuanto a la situación que estamos viviendo, la fe de la iglesia cristiana pareciera que estar dirigida a un símbolo, a un edificio donde dominicalmente los individuos asisten. Y ante el hecho de no poder reunirnos, pareciera que hubiéramos perdido la base. Cuando miramos a fondo de esto, nos preguntamos si realmente el culto lo ofrecemos a Dios o si nos hemos vuelto consumidores del culto. Es decir, si el culto ha servido y el edificio donde éste se celebra ha servido meramente como un evento y un espacio donde vamos a drenar la culpa, donde los individuos se reúnen para expiar toda la práctica pecaminosa del lunes al sábado y el domingo en alguna manera drenar esa culpa. El mundo está en crisis, la sociedad está en crisis. Uno de los retos grandes que tendrá que asumir esta sociedad serán los problemas de higiene mental, la situación de la salud mental, que agudizará con el pasar de los días ante la pérdida de seres queridos, ante la pérdida de aquellas cosas que nos brindaban sentido. No tenemos la industria del entretenimiento, los parques de diversión, los juegos de béisbol, de fútbol, donde el que no conoce a Jesús encontraba alguna vía de escape, una válvula de escape para bajar toda la presión del vacío por la ausencia de Dios. Pero el creyente, aquel que iba a la iglesia, pero que la ha visto como una vía de escape, sin una transformación verdadera, también estará experimentando estas crisis. Otra pregunta que nos hemos hecho, que algunos se han hecho, es ¿qué decimos cuando oramos? ¿A qué nos referimos con respecto a la oración? Propiamente con este tema del COVID-19, ¿está usted que por años ha ido a una iglesia leyendo la Biblia producto de la pandemia? ¿Se ha vuelto usted a la oración devocional diaria producto de la pandemia? Si ese es el caso, permítame decirle que en un alto porcentaje, cuando esta situación pase, que de seguro pasará, y cuando la ciencia encuentre una cura, que de seguro lo hará, usted dejará de orar, usted dejará de leer la Biblia, puesto que no lo practica como una disciplina de la fe, sino que es el producto de la pulsión del miedo. La oración es como el aire que respiramos para los cristianos. La lectura es como el alimento vital. ¿Ha pretendido usted profesar alguna fe, faltándole alguna de estas dos cosas? Entonces la pregunta que tenemos que hacer no es si realmente he nacido de nuevo, si realmente soy salvo por el hecho de que visitaba un edificio
donde se hablaba de Jesús, donde un pastor anunciaba la verdad de la Biblia, verdad que de por cierto no he abrazado durante todo este tiempo porque he vivido una doble vida atado al alcoholismo, a las drogas, a la pornografía, al rencor, al odio. Otra de las cosas interesantes que tenemos por delante y de los desafíos es, como iglesia, es el reto de ser iglesia en casa. No podemos pensar que ser iglesia en casa es el resultado del COVID-19, sino más bien que ser iglesia en casa es la verdad bíblica que está expresada en ella. Debemos separar y comprender que la iglesia no es el edificio. Los pastores necesitamos tener la valentía y el coraje para confiar en el Señor y creer que la palabra que hemos enseñado, si así lo ha sido, tendrá el poder de afirmar a los hermanos en Cristo. Hemos confundido el edificio con la iglesia. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y hemos sido redimidos por su sangre. Mientras que el edificio es simplemente el templo, el lugar donde nos reuníamos. Dicho sea de paso, algunos se cerrarán. Otros no podrán ser pagados. Porque estamos ante una crisis mundial. Y pretender tener una fe que se aferra al templo como un amuleto de buena suerte, es entonces una fe que está fundada en elementos que no son bíblicos. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, nos referimos a una que tiene una concepción de la misma y que ha entendido que lo decisivo no es el plano de las creencias ni de las ideas, sino el de la praxis, el comportamiento, los valores, las disciplinas de la fe, como orar, leer la Biblia, ayunar, ayudar al necesitado, sensibilizarnos con el dolor de los demás, tener conciencia de Dios. Cuando la gente va al templo, se comporta, se sienta, conversa, comparte, lamentablemente de una forma distinta cuando está fuera de este. Me parece oportuno el término que reforzara y acuñara la Reforma por Martín Lutero, conocido como coram Deo. Coram Deo es una palabra del latín que significa estar delante, en presencia de, cara a cara, ojo a ojo, mirada con mirada. Eso es coram Deo. Es cuando la razón y el corazón están conscientes de la existencia y presencia de Dios en donde quiera que estemos y en lo que quiera que sea que hagamos. El doctor R.C. Sproul define este término de una forma que me encanta y dice: coram Deo o vivir coram Deo es vivir completamente en presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Es lamentable que esta pandemia no lo haya acercado a usted a la oración. Es lamentable que esta pandemia no lo haya acercado a practicar alguna disciplina cristiana que antes, por los afanes del trabajo, podía practicar muy poco. Si este COVID lo ha impulsado a usted más a el pecado, entonces usted debe preguntarse si realmente nació de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Todo aquel que ha tenido una experiencia genuina del nuevo nacimiento se siente impelido cada vez más hacia Dios, no a estar distante de Él. Pero la fe pareciera ser que ha estado cimentada
en la iglesia como un sistema de club social o como un sitio donde la gente va a drenar por medio del contacto y la interacción sus problemas. Cuando el modelo bíblico de esta inició en las casas y se trasladó a edificios posteriormente porque ya no podían estar en las casas por la cantidad de gente, pero inició en las casas, lo que quiere decir que el culto a Dios, la reunión de la iglesia, que por cierto es bíblico y practicarlo es bíblico, no es el sitio donde la gente va sencillamente para expiar una culpa de toda una semana, puesto que el cristianismo verdadero es uno que está consciente de que está delante de Dios. Es alguien que comprende el coram Deo, delante de la presencia de Dios. Me comporto y vivo como tal, puesto que estoy consciente de que estoy delante de Dios. ¿Qué significa estar delante de Dios? Es estar delante de su santidad. Es pensar si mis palabras, mis acciones, mi comportamiento pueden glorificar a Dios. Coram Deo es tener conciencia de que no puedo esperar tener a Dios y tener al mismo tiempo el pecado. Amar a Dios y poder amar el pecado. Es renunciar a la vida de pecado y abrazar la fe en Jesucristo con todo el corazón. Finalmente, si usted ha sido tocado, me gustaría orar por usted. Usted que va a una iglesia, pero ha entendido que solamente era un visitante, no había tenido una experiencia de nacimiento, de nuevo nacimiento. Usted que no ha ido, pero me escucha, y hoy dice, necesito a Jesús como mi Salvador. Yo quiero orar por usted. Oh buen Dios, a todos los que me escuchan, a todos los que están a través de las redes sociales, creyentes y no creyentes, pero que hoy se acercan a ti con un corazón arrepentido, conscientes de una necesidad de ti, te pido que les perdones sus pecados y que les laves con tu sangre. Ellos lo confiesan y se reconocen pecadores y te aceptan, Señor, y quieren servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ha hecho esta oración, contacte a un pastor de su comunidad. Busque a un líder cristiano que le enseñe la Biblia, que le enseñe a orar. Si quisiera contactarnos a nosotros, también podemos guiarle en este proceso de abrir su corazón a Jesús y comenzar una nueva vida en Cristo. Dios le bendiga.